Fin del espacio publicitario. Buenas noches, estamos nuevamente con nuestro programa Una Mirada en el Tiempo, como todos los jueves de 20 a 21 horas, en Radio 1010 Onda Latina, a cargo de Carlos Pensa y Zulma Prina. Hola Marta, ¿qué tal? Todo muy bien, como siempre. Sí. Tenemos novedades, algunas. Sí, hubo un mail que recibimos de la señora Carmen de Santos Lugares. Sí. Dice que le encantó el programa sobre pueblos originarios. Y pregunta si el profesor podrá hablar otra vez sobre la cultura inca, especialmente la música y la danza. Bueno, yo tuve algunos mails que me enviaron, y sobre todo llamadas de gente conocida, que el tema le interesó, y además hemos hablado hace 2 meses atrás o 3 sobre pueblos originarios. ¿Se acuerda, Marta? Sí, habíamos mencionado. Y el tema quedó flotando ya aquella vez porque efectivamente lo que se plantea en estas agrupaciones es los derechos que tienen los pueblos originarios sobre la tierra. Entonces la pregunta es concreta. ¿Cómo se arregla esto? Me dicen. Vos sos abogado, ¿qué proponés? Y el tema es complejo, lo dije ya hace algunas semanas. ¿Por qué? Porque si efectivamente aparece una idea de darle respuesta a estos derechos ancestrales de pueblos originarios, la primera dificultad a resolver es cómo determinamos que efectivamente quienes reclaman tienen derecho. Primera cuestión. Lo cual es un tema de prueba, se verá si es posible o no. Pero el segundo problema, que es el más duro, es que todos estos últimos siglos, hablemos de 3-4 siglos para atrás, desde que empieza la colonización a arrasar con los pueblos originarios, a robarle las tierras y todo lo demás que todos conocemos, sí. Y sería hablar de vuelta a lo mismo. Todo eso se fue creando un sistema de propiedad, registro de propiedad, título de propiedad y todo lo demás que tiene una entidad muy fuerte hoy socialmente. Entonces, esa es la dificultad mayor. ¿Cómo se hace para reconocer propiedad de tierras que seguramente en muchos casos son reclamos legítimos, cuando han pasado tantos siglos y tanta gente encima que tiene títulos que se considera dueño, muchísima gente que ha pagado por ellos, que los explota y todo lo demás? O sea, no digo que sea imposible, pero digo que sí que no es fácil. Esto es lo principal. Y veremos, seguramente me dijo Zulma Prina que va a venir otra vez, el profesor que estuvo la semana pasada. Evaristo Futuriconza. Claro. Que va a venir otra vez a ampliar un poquito el tema y a lo mejor se puede encarar específicamente este tema de cómo se reparan estos daños. Primero, cómo se prueban que los reclamantes son efectivamente quienes reclaman y tienen derecho, y segundo, cómo se reclama. Pero tengo algo que es muy gracioso, que lo traje porque me pareció interesante. Yo por mi trabajo estoy obligado a seguir continuamente el boletín oficial, leyes que salen, se publican, y bueno, enterarme que salió, en algunos casos me entero, lo leo y lo archivo, en muchos casos, que son actividades que yo manejo todos los días, guardo el material para tenerlo disponible, modifico códigos y lo que sea. Pero encontré una ley que me provocó un poco de gracia y un poco de enojo. Una ley 26.815. Se llama Ley del Manejo del Fuego. No se ría, Marta. No. Ley del Manejo del Fuego. O sea, los señores legisladores hacen una ley que la leo atentamente, y todo lo que pretende esta ley 26.815 es crear algún tipo de enseñanza de cómo manejar el fuego, cómo trabajar en caso de siniestros fueguinos. Todo eso estaría muy bien, me pareció, y lo leí atentamente esta ley, la leí con atención. Yo pensé que bastaría con que hicieran un buen folleto, un buen libro explicando la forma de combatir los problemas con el fuego. Claro. Que efectivamente son serios, pero no se basta con eso. Y acá viene mi crítica o mi enojo como contribuyente. En el artículo 3 crea el Sistema Federal de Manejo del Fuego. O sea, escuchen esto, creas el Sistema Federal de Manejo del Fuego. Quiere decir que estamos creando otra repartición.
Estamos creando oficinas, computadoras, teléfonos, empleados, grandes sueldos y todo lo demás con mi trabajo y con su trabajo, Marta. Por Con el trabajo del supuesto, invitado claro. y los oyentes. Esto es lo preocupante porque realmente creo que hubiera bastado con hacer un buen folleto, un buen libro, un buen sistema de enseñanza sobre el tema del fuego en la medida que no esté hecho ya, porque de todos modos hay mucha gente dedicada al tema este. Pero crear un sistema federal de manejo del fuego, a mí me produjo indignación. Ah, no, ya es demasiado. Claro, aumentemos la burocracia. Aumentemos la burocracia, paguemos sueldos enormes, creemos enormes gastos y todo lo demás. No, hay más erogación para la gente que trabaja. Pero además en el artículo 23 crea un segundo servicio. Créase el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Y además en el artículo 9 crea un consejo asesor. O sea, me pareció una falta de respeto a los contribuyentes, que somos los que trabajamos, pagamos impuestos y después estos fondos hay que utilizarlos para este tipo de cosas. Posiblemente sea útil que se haga algo con respecto al manejo del fuego. Me parece que tan en cero no estamos en Argentina. Hay información, sí. Hay bomberos, hay técnicos, hay muchos elementos. O incluirlo en el colegio, en algunas de las enseñanzas sobre seguridad, higiene y demás. Por ejemplo, eso estaría para bien. Precauciones, desde niños que tengan el conocimiento de cómo manejarse con esa situación. Bueno, es una buena idea, y si no, que haya cursos a nivel secundario, universitario, lo que usted quiera. Todo lo que sea conocimiento para mejor manejar los problemas es adecuado. Pero que una ley me cree 3 sistemas: Sistema Federal de Manejo del Fuego, tanto aparato, claro, Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Consejo Asesor del Manejo del Fuego. Eso significa cientos de cargos públicos, con todo lo que significa esto de gastos, de oficinas y de todo lo demás, que seguramente no va a pasar de tener una oficina muy grande, muy bien puesta, con muchos gastos y no tenga ningún efecto, porque creo que hay otros recursos para educarnos como sociedad cómo se maneja el tema del fuego. Esto me resultó realmente molesto. Por supuesto que sí. Porque es una forma de gastar el dinero de los contribuyentes totalmente inadecuada. Nuestro invitado, que es contador y sabe lo que significan los recursos, cómo se manejan, quizás después nos diga algo al respecto. Bueno. Le aconsejo a los oyentes que cada tanto lean el boletín oficial, es de fácil acceso por internet, se puede leer, y van a encontrar la ley de manejo del fuego, este tipo de curiosidades, la ley de defensa del perro blanco, la ley de defensa del oso que vive en el Polo Norte, cualquier cosa. Hacen leyes, pero siempre crean algún sistema burocrático. O sea, las cosas más ridículas terminan en la creación de puestos, gastos que pagamos nosotros. Esto es indignante. No, por supuesto. Bueno, yo voy a anunciar algo que se refiere al cine. África con ojos de mujer, en el cine El Plata. Del 6 al 17 de marzo, con entrada libre y gratuita. El cine El Plata está en Juan Bautista Alberdi, 5751 Mataderos. Juan Bautista Alberdi, 5751 Mataderos. El teléfono 4635-2429. La dirección de correo electrónico es elplata@buenosaires.gov.ar. Así que la Dirección General de Museos, dependiente del Ministerio de Cultura, presenta este ciclo de documentales para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Así que esto es en el barrio de Matadero, como dijimos. Colaboran el Observatorio Sur, el Museo Etnográfico y la Embajada de Francia. Se pueden retirar las localidades con anticipación de lunes a viernes de 15 a 22 horas, sábados, domingos y feriados de 12 a 24 horas. Son entradas libres y gratuitas. Así es, entrada libre y gratuita. Esto es muy interesante porque ese era un cine que estaba abandonado en Mataderos, un cine muy grande. Lo tomó el gobierno de la ciudad y ha hecho un centro cultural como el que estamos viendo. Ha quedado bien para espectáculos culturales. Y esto que están ofreciendo, que no es lo único. Continuamente hay actividades culturales. Y, como ahí dice la invitación, es gratuito. Por lo cual van a ir a un lugar muy bueno,
Y afortunadamente, esto me alegra, no es el centro, estamos hablando de un cine ubicado en Alberdi. 5.751 de Mataderos. Mataderos, o sea, es una manera de descentralizar toda la actividad cultural que durante muchos tiempos, muchas décadas se hizo siempre en el centro. Buena idea. Me parece muy bien. Me parece que merece aplauso. Por supuesto. También salió, Marta, la revista Primera Página. También. ¿Sabes? El ¿Por qué diario. estuvo informada? Sí, lo vi antes de venir acá, así que no pude imprimir nada, pero vi que salió. El señor Así que Germino, después vamos ¿verdad? a traer. Sí, sí. El señor Germino nos mandó por mail, después hablaremos el jueves que viene con más extensión. Alguna nota vamos a comentar. La vida revista, muy bien hecha, como siempre, ese Sí, periódico que hemos acá tenido la suerte de tener presente a su director. Es el director, Ujú. el alma mater, el que se ocupa de todo, el que trabaja mucho. Así es. Es un hombre que se dedica muchísimo. Es Primera Página, ¿no es cierto? Primera página del barrio de Valvanera y Almagro. Muy buena publicación, también recomendable. Así es. Bueno, ahora pasamos a la música. Bien. A lo largo de los Andes peruanos, en cada pueblo, existe una gran variedad de cantos y bailes que parecen infinitos por su diversidad. Tanto el canto como la danza estaban unidos en la época incaica. Esa unión era llamada taqui. Con la llegada de los españoles, así como se produce un mestizaje y una mezcla de costumbres, también la música y la danza se contagian y desaparecen algunos taquis. Otros se transforman. Los incaquenas es uno de los grupos más conocidos del Perú. Ellos nos traen los aires de Ayacucho.
siguientes anunciantes. Si está interesado en la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil, puede visitar el blog Academia Argentina de Literatura infijub.blogspot.com. Periódico Primera Página del barrio de Valvanera y Almagro. Su director, Miguel Germino. Sale una vez al mes. El blog es www.primerapagina93.blogspot.com. Para contactarse con Carlos Pensa, su dirección de correo electrónico es carlospensa@yahoo.com.ar. Pueden llamar a la radio al 43 72 28 41 y 43 72 30 61. Bueno, antes de presentar a nuestro invitado, no quería dejar de comentar el tema de que comienza el juicio oral por el Plan Cóndor. ¿Se acuerdan, no? ¿Qué era el Plan Cóndor, para que la gente recuerde? Bueno, según constancias de la causa, en la Argentina hubo 106 víctimas, de las cuales el mayor número corresponde a ciudadanos uruguayos, que eran llevados al centro clandestino de detención Automotores Orletti. En el Plan Cóndor participaron las dictaduras militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Bueno, que se haga justicia, ¿no? O sea, comienza el juicio oral. Así decían. Así en que esa es la de- noticia. Ujú. Bueno, estamos de vuelta en esta repetición constante. Ya se murieron unos cuantos, ¿no? Por De los supuesto. represores. Tardíamente llegan los juicios orales, Sí. pero lamentablemente tardíamente. Aparte todavía tienen ganas de asustarnos, ¿no? Hubo amenazas de bomba. Los imputados, bueno, sí, supongo que sí, claro. Y su secretario de Derechos Humanos denunció que se recibieron amenazas de bomba en la sede porteña de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y en el Archivo Nacional de la Memoria, en el predio de la ex ESMA. Bueno, esperemos que la justicia sea más rápida ahora que Sin en los años comentarios, la pasados. verdad. Vamos A nuestro invitado. presentar al contador Vicente Salvati, que ya es amigo de esta radio y de nosotros como radieros. Marta va a decirnos algo del contador. Bueno, Vicente León Salvati. Contador público. Contador nacional. público, así es, en la Universidad de Morón, graduado en 1975. Profesor titular de la asignatura Seminario de Aplicación Profesional Jurídico Contable en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Morón. Profesor de la Maestría en Administración de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Palermo. Profesor titular de la... Bueno, no dijimos los años, pero en la Universidad de Morón, de 1976 al 2009. Titular desde 1986. Y en la Universidad de Palermo de 1995 a 1996 y profesor titular de la asignatura Contabilidad para Abogados en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo de 1996 a 1998. Es autor de Los sistemas contables y otras aplicaciones en Internet del año 2000. Las retribuciones a los directores de sociedades anónimas también del año 2000, el patrimonio neto en moneda constante de 1985, el capital, aumento y pérdida del mismo, el voto acumulativo, honorarios y remuneración de los directores de sociedad anónima de 1985, conferencista en el Colegio Público de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires y en diferentes universidades y organismos públicos y privados. En el Instituto de Obra Social de Ejército, el IOSE, es asesor financiero, de 1978 a 1988. Carta Franca, Sociedad Anónima, subgerente comercial en 1988. GAME, Sociedad Anónima, Guadix, fábrica de cubiertos y vajillas de acero inoxidable, gerente administrativo entre 1989 y 1993. Asesor contable, impositivo, societario, financiero, laboral y previsional en empresas argentinas, pymes, desde 1976 hasta hoy. Contador Salvati, gracias por Muy visitarnos. nutrido el currículum. Sí, además es muy trabajador. Lo conozco hace años, el contador Salvati. Bueno, bienvenido. Se me ocurrió, Marta, que el contador nos cuente algo que mucha gente nos pregunta a veces. Escuchamos. Hablar de cómo se maneja una empresa grande sería en vano porque la empresa grande sabe sobradamente cómo manejarlo. Tiene sus profesionales, abogados, contadores, asesores y todo lo demás. Quienes están un poquito a la deriva y preocupados y finalmente, ¿qué me dicen? No, si pago todo lo que tengo que pagar, no puedo trabajar. O sea, los costos impositivos, pagar un contador, llevar libros, llevar contabilidades,
Según alegan algunos comerciantes, pequeños comerciantes, medianos, gente que empieza a tener una actividad comercial, que es a quien le interesa nuestro consejo, contador Salvati, esa gente tiene la preocupación, tiene el convencimiento ya de antemano de que si ellos pusieran en regla todos los pagos que tienen que hacer, no tienen por qué abrir el negocio, no les conviene, no resulta, son muy altos los impuestos, son muy altos los gastos, la burocracia que les significa armar esta explicación de impuestos, declaraciones, IVA, entradas, salidas, libros, más un contador, más papeles, le complica tanto el negocio que a veces no se justifica. ¿Es cierto eso? ¿Usted cree que es tan complejo manejar una sociedad pequeña, un negocio pequeño? No, creo que no. Primero quiero agradecer, doctor, su invitación. Es un placer estar acá. Hoy la burocracia que usted mencionó, de la parte sobre todo tributaria, de la parte impositiva, hace de que aún en actividades pequeñas le genere mucha tarea. Y obviamente cualquier comerciante necesita quien lo asesore en ese tema. ¿Tarea qué significa? Papelería. Sí, pero aparte la liquidación de los impuestos, eso, que es cada vez, no sé por qué, los organismos nuestros de controlador los hacen cada vez más engorroso, el tema impositivo, van cambiando constantemente. Hoy hay que manejarse mucho por internet, las declaraciones juradas se presentan todas por internet. Esto ya se ha complicado con el correr de los años, y a medida que cualquier actividad comercial empieza a aumentar un poco, empieza a tener empleados en relación de dependencia, ya la complicación se va haciendo un poquito mayor. Es decir, salvo para los muy muy pequeños comerciantes que pueden tal vez prescindir de algún asesoramiento profesional. Y hoy por hoy, que lo conversábamos hace un rato, hoy por hoy el sistema que llamamos de los pequeños contribuyentes, monotributistas, hoy por hoy como que vemos que está yendo a un fin, o sea, no va a continuar porque el gobierno nacional no ajusta los tramos, con lo cual la inflación hace que tengan más ingresos nominales, pero no reales, pero los tramos no se ajustan, entonces es como que los están expulsando de ese sistema. En ese sistema no presentaban declaraciones juradas. Ahora, permítame un detalle. Lo que usted dice de que van quedando fuera de lugar los montos para monotributo tiene que ver con la queja que escuchamos todos los días de los trabajadores asalariados porque no se ajustan los montos y cada vez pagan más impuestos. Sí, ¿Es correcto, algo parecido? Correcto, sí, es algo parecido. Los montos de deducciones del impuesto a las ganancias no se ajustan en la forma que se tendrían que ajustar. De hecho, vienen desactualizados desde 1991, desde la vieja ley de convertibilidad. Ahí se tendrían que haber ajustado y no se ajustaron. Entonces ahí se perdió ya, en un primer momento, se perdieron ajustes muy importantes. Quedaron desactualizadas muchas cantidades. Luego, los ajustes que se hicieron no estuvieron acordes con el aumento de la inflación. Y ya hace muchos años, yo diría que hace más de 10 años. Y se ha profundizado un poco en estos últimos años, donde los aumentos han ido por debajo de la inflación anual. Entonces lo que ocurre es que vemos que los empleados en relación de dependencia, lo que es la famosa cuarta categoría... Perdón, a ver, para aclarar a la gente, aumentos de montos de referencia para el impuesto. Claro, las deducciones que uno tiene que hacer para saber si tiene que pagar impuesto a las ganancias o no. Tradicionalmente, los empleados en relación de dependencia podían estar grabados en impuesto a las ganancias el personal jerárquico, los sueldos más altos. Hoy no, hoy están todos. No, hoy están prácticamente casi todos los empleados que están en blanco, ¿no? Que están en blanco, que están con convenio y que sus remuneraciones se están ajustando en los últimos años entre un 25 y 30%, depende de los gremios. Prácticamente están pagando impuestos a las ganancias. Empleados que no tendrían que pagar impuestos a las ganancias, porque no contador, es que ganan fortuna. Contador, las ganancias no son una consecuencia de los negocios y el trabajo no es un negocio. Hablo de la esencia del impuesto. Sí, para mi opinión, la esencia del impuesto es
que el trabajo en relación de dependencia no debiera estar grabado en la suma que una familia necesita para vivir. La mayor parte de los países del mundo que tienen sistemas similares se empieza a grabar lo que se llama el ahorro que pueda tener las familias. Un sobrante. Exacto, el ahorro. Porque si yo le cobro impuesto a la cantidad que usted necesita para vivir, usted va a vivir peor, porque le estoy sacando de lo que necesita para vivir, ya sea alimentación, vestimenta, vivienda, educación, esparcimiento. Bueno, eso está muy claro. En nuestra ley de contrato de trabajo está muy claro con el salario mínimo vital y móvil, que tendría que estar enganchado con los mínimos no imponibles de impuestos a las ganancias, y tendrían que ir en simultáneo para determinar cuál es la cantidad mínima que una persona necesita para vivir, y no se puede grabar ahí, se tiene que grabar de ahí para arriba. A ver si diciendo con usted para poner luz en el tema. A mí me parece que la cuestión sería así. Esto de grabar con impuestos el trabajo me parece una enormidad. Ahora bien, tomo sus palabras. Anteriormente hubo momentos en los cuales únicamente pagaban impuestos a las ganancias los altos salarios, ejecutivos que ganaban muy buenos sueldos, etcétera, etcétera, que todos sabemos a qué nos referimos. Porque en realidad, insisto, en la esencia del impuesto no tiene por qué alcanzar al trabajo nunca, salvo que el trabajo esté siendo muy altamente remunerado, en el cual esa persona, sea un ejecutivo, sea un gerente, sea un socio, está siendo partícipe del negocio, porque el sueldo es elevado. Ahí puede que el impuesto tuviera alguna razón, pero en grabar el trabajo con impuestos me parece una enormidad, que es la queja actual de los gremios. Coincido con usted. En la gran mayoría de los trabajadores coincido totalmente. Tradicionalmente el impuesto a las ganancias, recordemos que fue un impuesto de emergencia, que se creó allá creo que en 1933 y era por una única vez y después quedó. ¿Qué pasó? ¿Se olvidaron? Yo creo que no, yo creo que nadie se olvida de una cosa así. Lo que pasa es que una vez que se empieza a recaudar algo es como que nadie quiere dejar de recaudar eso que venía recaudando. Este es el tema, ahí está. Estamos en un país donde es alta la tributación, ¿no es cierto? Sí. Es exagerada, ¿no es cierto? Yo diría que sumando la directa, la indirecta, sí. La indirecta es la que nosotros pagamos los impuestos y no nos damos cuenta. Vamos a comprar alimentos y tienen muchos IVA al 21%, que cuando se creó la ley del IVA en 1975, creo, los alimentos, los medicamentos, los transportes, tanto de personas, fletes, de carga, estaba todo exento de IVA. Y después se le empezó a poner IVA a muchas cosas, lo cual para mí es un absurdo que tengamos IVA a los alimentos, ¿no? Los países, digamos, más serios, en general los alimentos no están grabados, y los medicamentos tampoco tienen un IVA tan alto. Bueno, en Europa sí, en Europa están con alícuotas como las nuestras, y hay algún país en este momento que tiene alícuotas superiores a las nuestras. ¿En todo alimento? No tengo el detalle de todos los países, pero en general están grabando, van con el tiempo van tratando de grabar la mayor cantidad de cosas. No conozco bien cómo está cada país en Europa, sí conozco las alícuotas. Y las alícuotas están del 14, 15% al 21, 22, 23% más o menos, depende de los países, pero como ellos fueron un poco los creadores del impuesto de valor agregado en Europa, claro, y es un impuesto que a mí no me gusta, y bueno, la Argentina lo copió, se suponía que iba a ser algo extraordinario el impuesto de valor agregado, muy equitativo. No, porque reemplazaba al viejo impuesto a las ventas, que era un impuesto que lo pagaba, era el 12%, y lo pagaban los industriales, el que fabricaba un producto. Una broma, Salvati. Era el 12%, sí. Se equivocan, salta al 21%. Claro, porque la alícuota al comienzo era 13%. Y tenía una alícuota del 21% para algunas ventas de productos que eran calificados como suntuarios, en los cuales eran algunas ventas nada más. Por ejemplo, le doy venta de obras de arte, venta de monedas de oro, venta de, por ejemplo, lanchas para uso deportivo, objetos suntuarios. Sí, objetos suntuarios, pero que en la economía no era muy importante esos montos de ventas.
y la alícuota era el 13%, y no estaba grabado, como les decía, ni los alimentos, ni los medicamentos, ni el transporte de personas, ni el flete, las cargas, no estaban grabadas las operaciones bancarias. Entonces había muchas actividades exentas, pero creo que era correcto que fueran exentas. Y después con el tiempo las fueron incorporando, y con lo agregado, que la alícuota del impuesto del 13% la fueron aumentando, fue pasando al 15%, después pasó al 10%, creo que al 15,80, 16%, después al 18%, y después, ya hace más de 10 años, al 21%. Se suponía que era por un año solo, que después iba a bajar. Bueno, todavía estamos esperando. Me dejo una pregunta para después de la música. Bueno. Un taxista me preguntó, después voy a contestar. Me dijo, ¿qué no le parece a usted que el tema de los impuestos es el negocio de los políticos? Después nos contesta. Bueno, la música andina peruana es una manifestación de la cultura de estos pueblos. Está vigente y supera cualquier otro género folclórico peruano. La cantidad de intérpretes es enorme y muy variada, así como los instrumentos autóctonos. Artistas como estos que escuchamos ahora, los incaquenas, contribuyen a mantener viva la cultura de su país. Ahora escuchamos la pampa y la puna. con Zulma Prina, su correo electrónico es zulmaprina@yahoo.com.ar. Para llamar a la radio pueden comentar, preguntar
al 43 72 28 41 y 43 72 30 61. Bueno, continuamos. Marta, agradecámosle a Zulma Prina la música como siempre. Yo no puedo dejar de destacar cómo la elección de los temas y el texto que acompaña cada tema. Esta pregunta que le hice el contador Vicente Salvati parece una ironía, parece que no sea cierto. Sin embargo, un hombre de trabajo me dijo algo que me quedó grabado. Como los impuestos aumentan continuamente y la gente ve que los funcionarios están cada día más enriquecidos, viven mejores aviones, mejores casas, mejores sueldos, este hombre, un taxista que trabajaría por día 15 horas, me imagino, lo conocí eventualmente en un viaje, me dijo, no, los impuestos es muy sencillo, es el negocio de los políticos. O sea, cada vez hay más impuestos y los servicios, hemos hablado acá en este programa hace pocos días, no se correlacionan con los impuestos que se cobran. Clases no hay en este momento en muchas provincias, estamos con problemas de los docentes que no tienen un salario acordado. Dejemos de lado la impericia en el manejo del tema sobre las clases, que es un tema que ya hemos hablado. Las policías que están desconformes por los sueldos. Entonces cada vez hay más impuestos. ¿Para qué? ¿Es efectivamente un negocio de los políticos? Sí, en cierta manera sí. Los impuestos primero hay que recaudar. Todos los países tienen impuestos porque tienen que manejar el Estado y todo lo que los estados prestan. El problema es qué es lo que hace el Estado y cómo distribuye ese dinero. Ahí está la clave de todo. Y lo que nosotros estamos viendo ahora es que los impuestos no vuelven al pueblo en la forma que tendrían que volver. O sea, no tenemos problema en educación, tenemos problema en salud, tenemos problema en los caminos, los transportes ferroviarios, en la seguridad, además. Bueno, particularmente porque a veces lo sufro, creo que tenemos un sistema de caminos que atrasa 60, 70 años y realmente es lamentable, ¿no? Y a veces nos cobran peaje por circular en una ruta de 7 metros de mano y contramano, como ocurre acá en la costa. Pero igualmente, Salvati, me quedo haciéndole la contra a lo que usted dice. A mí me cuesta aceptar que sea posible crear continuamente impuestos. O sea, ¿a dónde vamos a llegar con eso? Porque si la sociedad fuera ideal en cuanto a funcionamiento burocrático, seguridad, salud, educación, bueno, jubilaciones, por ejemplo. Es un tema de todos los días. ¿Para qué hablar específicamente si se habla bastante sobre el tema? Entonces me alarma que siempre están creando impuestos nuevos o aumentando los impuestos que existen. ¿Para quién es el negocio? El país no ve eso como algo positivo. Sí, eso desde ya que no vuelve en la misma magnitud al pueblo. Eso es muy claro. Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa en el medio? Señor taxista, quizá tenga razón usted y sea un negocio para alguien, no para el pueblo. Para el pueblo no. Para el pueblo que lo paga, no. Yo siempre decía en la facultad que a veces con relación al impuesto inmobiliario, a veces a las tasas de alumbrado, barrio y limpieza, sobre todo en el Gran Buenos Aires, ¿no? Que a veces nos cobran impuestos como si viviéramos en el Principado de Mónaco, ¿no? Los impuestos. Pero dista mucho de ser Mónaco donde vivimos. Los servicios, pero los impuestos son y las evaluaciones fiscales, sobre todo en los últimos años en la provincia de Buenos Aires, se han elevado muchísimo. También no refleja el valor real de los inmuebles, si lo reflejara no se podrían pagar los impuestos, pero se han elevado muchísimo y bueno, uno no ve las contraprestaciones del pago del impuesto. Me acuerdo en ese momento, Marta iba a decir algo. No, después le iba a preguntar algo de Pregúntale después, me recuerdo, pregúntale usted. Bueno, pasando al tema de sociedades. ¿Qué nos puede decir de las sociedades unipersonales? Que tienen bueno, qué contradicción, ¿no? Sociedad unipersonal. Bueno, acá, claro, vamos de una contradicción, una sociedad unipersonal. Nuestra ley de sociedades dice que toda sociedad tiene que ser dos o más personas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nosotros venimos haciendo continuamente? Bueno, cuando una persona quiere constituir una sociedad y es él solo, bueno, tenemos que buscar un socio, ¿no? Muchas veces tenemos que disfrazar de socio a una persona. A veces puede ser el cónyuge, otras veces puede ser un hijo, una hija, los hijos, el padre, la madre. Bueno, ahí no tenemos mayor, digamos,
inconveniente, pero siempre hay que buscar un segundo socio que originariamente, si no hubiera sido por el requisito legal, no hubiese estado. Permítame, aclaremos esto. Hablamos de sociedades que se hacen legalmente para limitar la responsabilidad. O sea, la persona va a hacer un negocio, juega su capital y dice, yo arriesgo en este negocio 100.000 pesos. Más no, 101 no, 100.000 pesos. Por ese motivo hace sociedad, porque claro. si no, no haría falta hacer sociedad. Y sociedades que tengan responsabilidad limitada, porque Exacto. hay algunos tipos societarios que no son muy útiles. No son muy útiles, como la sociedad colectiva, la comandita simple y demás, porque tienen responsabilidad solidaria ilimitada. Eso realmente no sirve. Uno tiene que siempre proteger su patrimonio personal. El patrimonio personal no tiene que estar jamás en riesgo. El único que tiene que estar en riesgo es el capital de giro comercial, nada más. Cambiamos la versión. Hay que proteger. La persona decide hacer una actividad comercial, un negocio, y dice, pongo este capital, pongo 100.000 pesos. 101 no, 100.000 pesos. Si él los pone los 100.000 pesos, ese es su único riesgo. Claro. Si después es millonario o quiebra, es un problema de él, la suerte que tenga. A esto apunta esto de sociedades unipersonales, claro, porque es es un vacío legal que tenemos nosotros en la Argentina y que en otros países lo han solucionado. En el mundo hay dos legislaciones societarias, la europea continental, la cual nosotros hemos tomado, y la ex inglesa, digamos la anglosajona, que tienen casi todos los países de habla inglesa o donde fueron colonias inglesas antiguamente. Claro. En la legislación anglosajona, que para mí es muy superior a la nuestra, esto lo tienen solucionado desde hace mucho tiempo. Hay un tipo societario que se llama incorporation, que lo van a ver abreviado con la letra I latina NC, y esas sociedades, que son como una sociedad anónima, son por acciones, se pueden constituir con un solo socio y pueden funcionar toda su existencia con un solo socio, pero ese socio, solo capital en riesgo. Exacto, no es nada más que eso. Y el socio tiene su responsabilidad limitada nada más que a ese aporte de capital que realizó y puede toda la vida funcionar con un solo socio, pero ese socio tiene la facultad, como se llaman incorporators, los socios, de incorporar a otros socios en el futuro si lo deseara. Entonces, esa sociedad, no. En Estados Unidos una sociedad comercial, por ejemplo, se realiza en el mismo día, el costo es mucho más barato que acá en Argentina, es todo más fácil, porque se facilita esto. Se trata de buscar dar seguridad jurídica a las personas. Entonces, todo esto en los países anglosajones no es tan complicado como acá. Y esa persona no necesita modificar un contrato de sociedad si el día de mañana quiere incorporar a un socio, quieren ser 2 o 3. En cambio, lo que se está hablando en la Argentina que se va a hacer, que sería como una sociedad anónima unipersonal, es para que siempre sea un solo socio. Si quisiera incorporar un segundo socio en el futuro, la va a tener que transformar en una sociedad anónima común. Y esto no tiene flexibilidad. La legislación anglosajona tiene más flexibilidad. En otros países como Francia, España, en Europa, o acá en América, Brasil, Chile, Colombia, ya lo tienen. Se llaman generalmente empresas individuales de responsabilidad limitada. Tienen un contrato y es como una sociedad de responsabilidad limitada de un solo socio. Ese es el nombre, empresa. Sí. Porque llamar sociedad a una sola persona no tiene sentido. Bueno, pero están todos dentro de la legislación societaria. Ahora, cuando incorpora a ese nuevo socio, ¿en dónde figura? Porque si no hay que modificar el contrato, ¿qué figura? ¿En los libros, en directorio? No. Si es como una empresa individual de responsabilidad limitada, es para que funcionen con un solo socio nada más. Para lo cual hay que poner el nombre y apellido y generalmente poner la actividad. Abreviada, digamos, la actividad y luego el nombre o la sigla, ¿no? Generalmente usan EIRL, que es Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, pero siempre va a funcionar con un solo socio. El día que quiere incorporar a otra persona, ahí va a tener que transformarla en una sociedad de responsabilidad limitada o en una sociedad anónima, que son en nuestra legislación los dos tipos societarios más utilizables, porque son los que tienen la responsabilidad limitada del aporte de capital. Claro, pero nos estábamos refiriendo a los países anglosajones, que ahí decíamos que no hacía falta modificar. No hace falta modificar. Pero esa es una ventaja. ¿En dónde figura? Tienen, por supuesto, que se hace con un contrato. Se hace el contrato, se inscribe en lo que sería
para nosotros un registro público de comercio, tiene otro nombre, pero se escribe el contrato sí. con originario una copia. Eso es muy similar, como acá en la Argentina. Pero ya el contrato lo habilita a ese socio a poder incorporar otros socios a futuro, si es que la empresa le va bien, por ejemplo, y lo quisiera incorporar. Yo particularmente acá en la Argentina pienso que siempre conviene constituir una sociedad responsable limitada o una sociedad anónima. Puede haber sociedades anónimas chiquitas, medianas, grandes, muy flexible la sociedad anónima, y siempre poner al cónyuge, a los hijos, al padre, la madre, bueno, en general siempre alguno de estos familiares tenemos, como para aparte hay muchas empresas unipersonales en la República Argentina que en la realidad y civilmente, cuando la persona ya está casada, no es de esa persona solamente, es 50 y 50, porque el 50 se lo tiene el cónyuge, son bienes gananciales, claro. Entonces ahí ya no es una empresa unipersonal, la realidad lo que hay subyacente es una sociedad de hecho entre dos cónyuges, que aparte nuestra legislación lo prohíbe, ¿no? Pero es la realidad. Y después cuando se incorporan los hijos, bueno, ahí siempre conviene directamente constituir una SRL o una sociedad anónima. Depende en el futuro si va a haber algún cambio de socios o no. Si es una familia, conviene una SRL. Si son entre personas o empresarios no familiares, bueno, tal vez una sociedad anónima. Vuelvo al tema de la sociedad empresa unipersonal. Me parece muy importante, contado Salvati, lo que usted está explicando de empresa unipersonal y no sociedad unipersonal, porque la palabra sociedad significa más de una persona por naturaleza, así lo dice el idioma y está muy claro, todos entendemos. Así que realmente debe designarse empresa unipersonal, donde está la responsabilidad está limitada al capital aportado. Exacto. No está jugando ni la bicicleta propia, ni el auto, ni la casa, está jugando el capital que aporta nada más. Esta es la idea. Pero cuando quiere incorporar otro socio no le sirve y tiene que transformarse en otro tipo societario. Eso en la legislación anglosajona se evita. Es más fácil. Es más fácil porque ya el nombre, que es Incorporation, lo van a haber abreviado I latina NC, es para eso. Claro, que es como una sociedad anónima. Los otros dos tipos de sociedades anónimas son la Company y la Corporation. Pero ellos no tienen la necesidad de tener que transformar ese contrato de Incorporation en otro tipo societario. Siguen toda la vida funcionando de la misma manera, con uno o con más de un socio. Y esa creo que es una gran ventaja que no está contemplada en la legislación de los países que ya lo tienen aprobado, ¿no? Nosotros creo que lo que se haría acá sería una sociedad anónima unipersonal. Y el nombre que le van a poner sería ese, Sociedad Anónima Unipersonal, según lo que yo he leído que se quiere hacer, así que bueno, es una mezcla, es un mix, es una mezcla. ¿No conocen el idioma español los legisladores? Bueno, queríamos hablar de un tema. Usted tiene algún tema particular que le gustaba que desarrollemos, ¿sí? Y si no, le pregunto algo que la gente siempre me pregunta profesionalmente. ¿Es más complicado el manejo contable, impositivo, burocrático, papelería, reglamentos? ¿Es más complicada la SRL o la sociedad anónima? ¿O son iguales? Si hablamos de sociedades tipo PYME, dejemos de lado la gran empresa. La grande se maneja sola. La gran empresa se maneja bien. Es más complejo, pero bueno, pero hay tienen equipos, otro capital en juego, sí. Tienen estudios que los asesoran, entre cosas. Yo me apunto más que nada a la PYME, ¿no? Sí. Y es muy similar. El costo de constitución, por ejemplo, es muy similar. Hoy, por ejemplo, cuesta alrededor de 800 a $1.000 más o menos la constitución. En plata hoy en día sale alrededor de 4.000 pesos a 6.000 pesos la constitución, y hay que hacerlo por un trámite que se llama trámite urgente, digamos, trámite con dictamen, porque la Inspección General de Justicia se está demorando mucho en lo que es el trámite ordinario, entonces como que no se puede hacer. El costo para mí no es muy significativo, porque uno de alguna manera está protegiendo su capital. Y en el manejo de la sociedad, cuando la sociedad empieza a tener empleados en relación de dependencia, empieza a aumentar su capital, le va bien, por el manejo impositivo, ya la sociedad o cualquier empresa se obliga a muchos costos administrativos, a necesitar un asesoramiento contable impositivo, sea una empresa unipersonal, sociedad de hecho, SRL, sociedad anónima. En cuanto a la SRL y la sociedad anónima, es muy parecido el manejo. La sociedad anónima tiene dos
digamos, complicaciones más, que es una tasa anual que cobra la Inspección General de Justicia, que antes era barata, pero en los últimos años se hizo cara, y hay que presentar el balance a la Inspección General de Justicia, que se presenta también por internet, con un software específico, que la sociedad responsable limitada no tiene esas dos obligaciones, ni la obligación de presentar el balance anual, ni pagar esa tasa anual. Entonces, bueno, ahí tiene, digamos, una ventaja, un costo y una tarea menos. Luego después es muy similar realmente. La clave de la cuestión es saber si va a haber cambios en los socios o accionistas en el futuro. Si es una sociedad de familia, pensamos que no, entonces con una sociedad de responsabilidad limitada es suficiente. En cambio, si son empresarios, son muchos, bueno, la sociedad anónima conviene más porque pasar acciones es mucho más fácil que vender la cuota social. Una pregunta que harán muchos oyentes que tienen un kiosco, una fiambrería, un negocio mediano, gomerías. ¿Cómo hacen para manejar esos negocios de un modo que sea legal, correcto, reglamentario y sea fácil y económico? Quieren estar en regla, pero todo lo que usted dice son montones de complicaciones. Y el negocio no da para tanto. ¿Qué les aconsejaría? Bueno, ahora, o sea, mientras todavía está este régimen simplificado que comúnmente se llama de monotributo, donde no tiene que presentar declaraciones juradas, solamente paga una cuota. Entonces ahí, bueno, evita una serie de gastos. Igualmente va a tener que liquidar algunos impuestos, como ingresos brutos, los va a tener que liquidar igual. Lo único que se evita es impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado y el aporte de previsional de autónomos, que está contenido y es menor. ¿Eso pueden hacerlo sin un contador? ¿Es posible manejar semejantes cosas? En algunos comercios sí, en otros no. Todo depende del volumen del comercio. No, si el volumen es bueno y es grande, el negocio permite pagar un profesional. Sí, normalmente La pregunta que hace mucha gente es que tiene negocios modestos, que algún día serán negocios grandes, ojalá que les vaya bien, que trabajen, pero que tienen un negocio inicialmente modesto y les asusta todas estas reglamentaciones y elementos que tienen que manejar para estar en regla, no ser perseguidos impositivamente, municipalidad, impuestos de aquí, impuestos de allá. ¿Hay alguna forma de hacer eso sencillo? El monotributo cada vez alcanza creo menos. Que sí, aparte los que como que al no ajustar los montos por inflación es como que los están de a poquito expulsando. Pasa que hay muchas reglamentaciones que hay que cumplir. Por ejemplo, la DGI, la FIP-DGI, con el tema de la facturación y demás, también hay que cumplir una serie de reglas que también, aunque sea un negocio chico, lo complica realmente. Porque tiene que tener su máquina, lo desalienta. Tiene que tener la máquina que emita los tickets tienen que ser con memoria fiscal, tienen que ser de determinada manera, o tiene que tener facturas. Las facturas hay que hacerlas muchas veces con la computadora. ¿Se la dan o lo tiene que comprar? No, acá en nuestro país gratis no hay nada, tiene que comprar todo. Entonces esta gente que pregunta cómo hago para empezar un negocio pequeño, no tenemos respuesta, o hace falta una respuesta. Tiene que tener un cierto dinero al comienzo porque va a tener que comprar muchas cosas que no son de su giro operativo normal, ¿no? O sea, no hacen al negocio. No es mercadería, no es máquina, es algo que es accesorio, que al comerciante tal vez no le interese, pero lo necesita y lo tiene que comprar. Como nos estamos yendo contra los Salvati, se me ocurre plantear algo que los que manejan impuestos no les va a gustar, pero habrá que hacerlo. Para pequeñas empresas, negocios, esos negocios familiares, ese kiosco en la casa, un negocio chico que empieza, ¿no sería útil dejarlos un año sin pagar impuestos y después que regularicen? Yo creo que a todo negocio nuevo, toda empresa nueva, ya sea chica o no tan chica, yo creo que hay que darle un tiempo donde los impuestos tendrían que ser muy bajos o nada, y por lo menos el primer año o los primeros 2 años, y después sí ir aumentando, pero darle un plazo de gracia de por lo menos 1 año para que se puedan establecer, porque es muy difícil. La mayor parte, incluso de las sociedades o empresas nuevas, la mayor parte no prospera. No, además está bien, estoy de acuerdo con usted. Esa es la forma para que la gente pueda decidir, pasado 1 año o 2, si va a seguir o no. Exacto. Después sabe el negocio si le rinde o no y lo continúa. Exacto. Pero de entrada, ¿qué me dice la gente? No puedo pagar. No, porque lo desalientan, porque tiene que pagar mucho y al principio cuesta mucho adaptarse, hacer la clientela, y bueno, los primeros meses generalmente son más de pérdida que de ganancia. Y acá se lo desalientan impositivamente. Nos estamos yendo porque escucho una sirena de la FIP.
Llegó la hora, nos vamos. Marta. Bueno, pero volvemos el jueves que viene, como Muchas siempre, gracias. de 20 a 21 Gracias, horas. Albati, Muchas gracias, hasta el contador. La verdad que nos enriqueció con todos los Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina, sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Estamos comenzando una nueva hora en la ciudad mientras nos informamos. De lunes a viernes, toda la información más importante la escuchás aquí, por AM 1010, Onda Latina, las noticias más importantes. Información, titulares, ahora noticias. Servicio TELAM para la radio. Lo más urgente en el Poder Judicial es luchar contra la falta de transparencia. Lo dijo la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, tras la reunión que mantuvo con el ministro de Justicia, Julio Alac. Aseguró que se trabajan propuestas de múltiples ámbitos para hacer una revisión integral de todo el